Pues la verdad es un día muy especial para nosotros y yo estoy con mucho gozo. Han sido horas de trabajo arduo en la cual, por la gracia de Dios, estamos aquí reunidos. Les doy muchas gracias por el venir, el estar con nosotros, y quiero pasar a algo que es sumamente importante, que es abrir este hermoso libro y comenzar a extraer de él verdades que vienen a demostrarnos la hermosura de lo que Dios puso en este libro. Y no tan solo esa hermosura, sino de que es efectivo, de que en verdad funciona, de que en verdad viene a satisfacer las necesidades más profundas de la alma y del corazón del ser humano. Te pido que me acompañes ahora. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos y queremos depender de ti. Hay muchas cosas, es el primer día, el sonido está haciendo ahí unas interferencias, pero queremos estar, mi Dios, pidiéndote que nos ayudes a concentrarnos en lo más importante, que es abrir nuestro oído y nuestro entendimiento para escuchar tu palabra. Señor, tú eres bueno, tú eres un Dios lleno de planes de vida y de vida en abundancia para todos los que estamos aquí reunidos y para todos aquellos que escuchan tu palabra a través de todos los medios que tú, mi Dios, nos has permitido tener. Ayúdanos, mi Dios, a transmitir esta palabra de una manera que sea de acuerdo a lo que tú estableciste en tu palabra, a esta verdad y a esta doctrina sana y pura que está aquí. Espíritu Santo, toma el control y llévanos, mi Dios, a estar preparando nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Josué. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo es un capítulo muy interesante que nos describe cómo Jesús predice la destrucción del templo. Pongan mucha atención a esto. El capítulo 24 de Mateo es un capítulo muy interesante porque toca temas como Jesús predice la destrucción del templo, las señales antes del fin y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En resumidas cuentas, este capítulo 24 de Mateo tiene que ver con el futuro, aquello que aún no sucede y sin embargo nos causa tanta preocupación por saber qué es lo que va a acontecer en nuestra vida. En el capítulo 24 de Mateo, los discípulos vienen a Jesús con una pregunta. La pregunta es: Señor Jesús, ¿cuáles serán las señales que precederán la destrucción del templo? ¿Y cuáles serán las señales de tu segunda venida y del fin de los tiempos? Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué es que los discípulos se acercan a Jesús con esta inquietud, con esta pregunta en su corazón? Bien, el capítulo 23 de Mateo nos da la respuesta. En el capítulo 23 de Mateo, Jesús se está despidiendo de un grupo de personas religiosas. Personas que decían conocer a Dios, personas que decían estar cerca de Dios. Sin embargo, Jesús en repetidas ocasiones se dirigió a ellos para hacerles entender que la apreciación que ellos mismos tenían de sí mismos estaba equivocada. Y pasando esto al presente, Dios viene a nuestra vida y encuentra que tú y yo tenemos ya una vida formada, tenemos ya una forma estructurada de cómo pensar, de cómo vemos las cosas, de cómo reaccionamos ante las situaciones. Y nos viene a hablar al corazón y nos dice: la apreciación que tienes de ti mismo está equivocada. Algunos ceden ante este llamado de atención de Dios, algunos no. Este grupo de personas religiosas, los escribas y los fariseos, eran del grupo de personas que no aceptaban que Jesucristo viniera a decirles que estaban equivocados. Acompáñame, Mateo capítulo 23, versículo 39, encontramos lo siguiente. El Señor Jesucristo le dice a este grupo de religiosos: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En la mente de los discípulos, al escuchar a Jesús decir estas palabras, causó en ellos estos cuestionamientos en su mente. Jesús les dijo que no lo volverían a ver hasta que ellos tuvieran el comportamiento de decirle: bendito eres, Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir entonces que Jesús se va a ir? ¿Quiere decir entonces que va a regresar una segunda vez? Ahora, si esto va a acontecer, ¿qué cosas son las que van a preceder estos acontecimientos?
Quiere decir que se va a ir, quiere decir que va a regresar. De modo que Jesús se está refiriendo a una segunda venida. Así que los discípulos se acercan a Jesús y le cuestionan: Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida en el fin de los tiempos? Y de esta manera, en Mateo 24, Jesús procede a decirles acerca de las varias señales que indicarían su regreso. Y les comunica eventos como los siguientes. Te voy a leer algunos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y esto que les acabo de leer es solamente una parte pequeña de todas las señales que Jesucristo les da en el capítulo 24 de Mateo. Pero después de todas estas señales hay una orden que Jesús les da, y es en donde quisiera que nos enfocáramos por unos momentos. Mateo capítulo 24 versículo 42 dice: palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, velad. Si esta es la primera vez que estás con nosotros en Comunidad Viva, déjame comunicarte que actualmente nosotros estamos en la serie que hemos denominado Las Parábolas de Jesús, y le hemos puesto como subtítulo a esta serie: historias terrenales con un significado celestial, historias antiguas pero con una aplicación actual. Y los que han estado siguiendo esta serie nos hemos dado cuenta de qué hermosas son las parábolas de Jesús, pero también de lo riesgoso que son, porque las parábolas son para probar el corazón del ser humano. Hemos visto a lo largo de esta serie cómo Jesucristo se acercaba a este grupo de religiosos, y este grupo de religiosos enojados, con rabia en su corazón porque no querían aceptar la dirección que Jesús les daba, cuestionaron muchas veces a Jesucristo, y Jesucristo les respondió honestamente: tenemos un Dios honesto, sincero, que podemos acercarnos y nos recibe y nos escucha. Podemos acercarnos sin máscaras, sin andar pretendiendo ser algo que no somos. Pero estos hombres no querían aceptar esto. Y ante el rechazo de contestar a Jesucristo las preguntas honestas, sinceras, directas, Jesucristo entonces recurre a las parábolas. ¿Para qué? Para que si no contestaron de una manera honesta, a través de historias, a través de escenas, ellos pudieran sacar lo que en verdad había en su corazón. Y ahora nos toca estudiar la parábola de las 10 vírgenes. Y antes de leer esta parábola, y para entenderla mejor, fue que describí en un inicio la actitud de los discípulos de acercarse a Jesús para preguntarle: ¿qué señales habrá a tu regreso? Hay una preocupación latente en el ser humano de saber qué es lo que nos depara el futuro. Hay algo a través de los tiempos en el que esta raza humana ha estado manifestando esta inquietud, en la que no está conforme con el presente, ve hacia atrás y viene angustia por las malas decisiones que cometió, y viene una preocupación por el futuro. ¿Qué va a acontecer en el futuro? ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi negocio, con mis familias, con mi familia? Jesús les ha hablado de estas señales sorprendentes, y nos sorprendemos más el día de hoy, ¿no es verdad? Cuando el día de hoy tú y yo hemos sido testigos de lo que está aconteciendo alrededor del mundo, y nos preguntamos:
¿Estaremos viviendo los últimos tiempos? Películas como El día después de mañana y la reciente película titulada simplemente 2012 han dejado una inquietud latente. En meses atrás, esta ciudad, ¿no es verdad?, comenzó a correr un mensaje en los grandes billboards que comenzó a angustiar a la sociedad. Un mensaje que decía: el juicio final está aquí, la fecha 21 de mayo. Y todos fuimos testigos de cómo poco a poco este mensaje fue trayendo ansiedad en las personas. Pues bien, llegó ese día, hubo inquietud, hubo preocupaciones y pasó ese día y no sucedió absolutamente nada. Lo que sí dejó bien claro es que el ser humano tiene una necesidad que le preocupa de saber qué es lo que va a depararle el futuro. Jesús sabe que sus discípulos están inquietos con estas preguntas y les dijo a ellos, como nos dice a nosotros el día de hoy: velad. Las señales van a venir, los huracanes, los terremotos, los tsunamis, los incendios, los rumores de guerras, las hambres, las pestes van a suceder. Velad. La parábola de las 10 vírgenes le comunica a Jesús a este grupo que es necesario velar. Y esto debe de traer paz a nosotros, porque entonces quita nuestra atención de estar angustiados preguntándonos: ¿serán estos los últimos tiempos? ¿Estaremos cerca del fin de los tiempos? Y mejor recurrir a la orden que Jesús les dio: velad. Y ahora sí les pido que me acompañen a Mateo capítulo 25 y vamos a leer esta parábola. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25 versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesucristo le dice a Comunidad Viva: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que Jesús va a regresar. Si Jesús enseña que no se sabe el día y la hora de su regreso, ¿no creen que es una insensatez estarnos angustiando y preguntando: ¿serán los últimos tiempos? ¿Estaremos cerca del fin de los tiempos? Y el saber de esto debe traer a nosotros una calma, una paz que puede calmar cualquier angustia, cualquier preocupación por lo que acontece a nuestro alrededor, por aquellas cosas que vemos en las películas, por lo que vemos en las noticias. Al enterarnos de cosas alarmantes, en lugar de angustiarnos, en lugar de preguntarnos: ¿será este el fin?, debemos de razonar y preguntarnos: si estas señales son el fin, es insensatez el estar yo angustiado y preocupado, porque Jesucristo dice que mi responsabilidad es velar, no estar preocupado e investigando: ¿será ya? ¿Va a suceder? Acompáñame a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y vamos a leer en el capítulo 5 versículos 1 al 4 lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 5 versículo 1 al 4.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora, Dios espera que estemos conscientes de los tiempos que vivimos. Sin embargo, no sabemos el día y la hora, y el pretender saberlo es absurdo. Por lo tanto, la palabra de Cristo para nosotros este día es: velad, prepárense, estén listos. Que este día no los llegue en sorpresa. No saben qué hora, no saben qué día, pero sí pueden estar preparados para que cuando esto suceda, ustedes estén preparados, no los tome por sorpresa. Ahora, ¿por qué he mencionado varias veces la palabra velad? ¿Por qué es importante para nosotros entender esto? Jesucristo nos dice: velad. En lugar de estar perdiendo el tiempo, en lugar de estar diciendo: bueno, el Señor está retardando su venida, pues vamos entonces a disfrutar de la vida. ¿Por qué he repetido tantas veces la palabra velar? Porque no queremos velar, porque nos desesperamos velar, porque nos angustiamos y empezamos a ver cómo corre el mundo y nos vamos con la corriente del mundo, y de repente se nos hace a nosotros ser fanáticos y absurdos el estar permaneciendo cuando el mundo lleva una corriente que es mucho más satisfactoria que estar velando. Desafortunadamente va a haber quienes no quieran velar, y el regreso del Señor va a estar y los va a tomar por sorpresa. Y es dura esta palabra, pero dice que esas puertas se van a cerrar y ya no van a poder entrar. Pero el mensaje de amor de Dios es que todavía no llega ese tiempo, todavía hay oportunidad de entrar, todavía podemos participar. Las puertas del reino de Dios están abiertas de par en par, y tenemos una labor sumamente importante. Tenemos que comunicar este mensaje. Sí, es cierto, están pasando circunstancias a nuestro alrededor. Lo único que debe de ocasionar eso en nosotros, en lugar de angustiarnos, es: vamos a seguir trabajando, vamos a permitir que las ondas del amor de Dios sigan propagándose y alcancen a la mayor cantidad de personas, aquellos que estén dispuestos a velar. Jesús dice: velad, no se den por vencidos. No dejen que las circunstancias, las noticias les hagan descuidarse, y al dejar de velar no puedan participar del reino de Dios. Y quisiera hacer una pregunta: ¿cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy? ¿Cómo se encuentra la iglesia el día de hoy? La parábola de las 10 vírgenes nos da la respuesta de cómo se encuentra la vida de los que estamos aquí presentes y la vida de la iglesia. Nos dice que de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Esto quiere decir entonces que nos encontramos en un 50% los que están y un 50% los que no están. Las vírgenes representan a la iglesia, representan a los cristianos. Ellos van al encuentro con el esposo, están esperando al esposo, están esperando a Jesucristo. Estas vírgenes no tienen que ver con aquellas personas que no quieren ver nada con el esposo, que no quieren saber nada de Cristo. Estas 10 vírgenes aman al esposo, esperan al esposo. Estas 10 vírgenes tenían una labor muy particular. Ellas tenían que estar preparadas con sus lámparas encendidas para recibir al esposo cuando él viniera. Ese era su trabajo, ese es el llamado, estar listas velando. Sin embargo, 5 de ellas no toman en serio su responsabilidad. No quieren mantener sus lámparas encendidas. Se olvidaron de tener el aceite para poder prenderlas y entonces alumbrar. Perdieron el interés de asegurarse tener el aceite. Ellas no tomaron el aceite, solo tenían las lámparas. Su trabajo consistía en proporcionar luz y tener lámparas con aceite, pero ellas terminaron con lámparas sin aceite, velas sin mecha, antorchas sin fuego, linternas sin batería, focos sin electricidad.
Prefirieron mantenerse de esa manera. Prefirieron ellas dar una representación externa, una máscara, un cascarón, una religiosidad y no una convicción interna. Ahora entendamos esto, a estas 5 vírgenes les gustaba su posición, estaban esperando al esposo. De lo contrario, hubieran dejado la labor y hubieran dicho, ¿para qué esperamos aquí? Vámonos. No, ellas estaban ahí al igual que las otras 5 prudentes, pero ellas no tenían la pasión que las motivara a cumplir con la encomienda. Comprendamos esto, por favor. En este lugar solo estamos una representación muy pequeña de la iglesia, comunidad viva en el conjunto con todas las iglesias que alrededor de este país, de este mundo, están buscando, esperando al esposo. En ese conjunto formamos la iglesia completa de Dios. Pero hay quienes no quieren pertenecer a la iglesia, hay quienes no quieren saber nada de Dios en esta ciudad, en este país, en este mundo. Pero de los que conforman la iglesia, de las personas que deciden ir domingo tras domingo a un templo, de los que no se les hace aburrido, de que están persistiendo y van a la iglesia y llevan una Biblia y van a adorar a Dios Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, de ese grupo hay quienes se conforman con nada más tener su lámpara. Representando eso a nuestros tiempos, hay quienes entran por las puertas de las diferentes iglesias en toda esta ciudad, en todo este país, en todo el mundo, y se conforman con sentarse porque simplemente piensan que es lo que tienen que hacer, su obligación, y lo hacen algunas veces no con muy buena gana, simplemente tener la lámpara. Pero de los que conforman la iglesia, de las personas que en verdad deciden participar y mantener encendida su lámpara, Jesucristo nos alerta algo muy hermoso en Mateo capítulo 5. Acompáñame por favor en la santa palabra de Dios. Mateo capítulo 5, y vamos a leer el versículo 14 en adelante. Dice la santa palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entendamos esto. Jesucristo nos está diciendo: es absurdo decir que tienes la luz y prefieres esconderla en lugar de que cumple el propósito, que es alumbrar el camino a los demás. ¿De qué te sirve tener la luz si la tienes escondida en tu recámara, si la tienes debajo de tu automóvil porque te da vergüenza que te vean con una Biblia? ¿De qué sirve que tengas tus lámparas si no están encendidas? Tiene que haber ese deseo de amar a Dios con todo el corazón y de tener una pasión y de tener ese entendimiento de la importancia de no nada más tener una lámpara, sino de estar con el aceite y el aceite encendida. Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es nuestra responsabilidad. Que nuestra luz, que no es nuestra, es el reflejo de la gloria de Dios, comience a llenar, a permear en los lugares a donde asistimos. Que sí nos vean diferentes y nos señalen, pero que sea porque saben que estamos resplandeciendo con una luz que no nace de nosotros, viene de nuestro Dios. ¿Por qué es importante que tengamos una lámpara encendida? Porque es importante que no tan solo nos digamos que somos cristianos y que venimos a la iglesia, sino demostrar esto con nuestra forma de vida, con la manera en la que vivimos en nuestro respectivo matrimonio, con la manera en la que educamos a nuestros hijos, con la manera que entendemos los estudios, con la manera que hacemos negocios. Ahí es donde se demuestra si en verdad está nuestra lámpara encendida. El hablar solamente de labios para afuera es tener una lámpara, únicamente el instrumento, pero no la luz, que es lo que los demás necesitan ver. ¿Por qué es tan importante esto? Porque te voy a leer rápidamente lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es sumamente importante velar, es sumamente importante asegurarnos de que nuestra lámpara está encendida. ¿Por qué? Porque hay burladores, porque han venido gente que se ha metido en la iglesia y que ha engañado y que ha desviado. Y ahora hay millones de personas que se dicen nominalmente cristianos, que asisten a los templos, pero únicamente llevan su lámpara, no hay luz en ellas. Y si no hay esto, son fácil presa de estos mensajes y caemos engañados. Pero nos dice aquí que Dios es paciente. Este es el plan de Dios. Él no quiere que perezcan las personas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es que en la parábola de las 10 vírgenes nos dice que el esposo retardó su llegada. Y nosotros nos desesperamos y pensamos: ¿por qué Dios se tarda? Ay, Señor, ¿por qué no vienes ya? O sea, estamos cansados y no nos damos cuenta que el amor de Dios se está manifestando en decir que el esposo está retardando su llegada. El retardar la llegada de Dios no es otra cosa más que el amor de Dios, que nos tiene paciencia y que no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Y en esa tardanza nos está dando a nosotros la oportunidad de asegurarnos de tener nuestras lámparas encendidas para que la mayor cantidad de gentes se acerquen al Señor. Mateo 25:6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Va a llegar ese día en que se va a escuchar de una manera que te aseguro que no va a caber la menor duda. En todo el mundo se va a escuchar este mensaje: allí viene el esposo. Y los que estaban con su lámpara encendida no los va a tomar por sorpresa, se van a gozar. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que únicamente fueron a la iglesia como un compromiso, que no prendieron su lámpara, que no tenían una pasión por Dios, pero como tenían pasión por otras cosas? ¿Qué va a pasar en esos momentos? Viene el esposo, por favor, van a ir con aquellos que tienen las lámparas encendidas. Dame de tu aceite, pásame de tu aceite, compárteme de tu aceite. Y nos dice aquí que estas 5 vírgenes prudentes no quisieron compartir su aceite. Y esto no tiene que ver con nada de egoísmo. No es que estas 5 vírgenes fueran egoístas y dijeran: oye, tú no te cuidaste, no procuraste tener tu aceite, arréglatelas tú. No tiene que ver nada con egoísmo. El hecho de que estas 5 vírgenes prudentes no hayan querido darles de su aceite tiene que ver con lo siguiente: nos habla que es imposible vivir con una fe prestada. Nos habla de que es una locura pretender pedir prestada la devoción, pedir prestada la entrega, pedir prestado el amor, pedir prestada la responsabilidad de alguien que sí se ha preocupado de mantener su lámpara encendida y que ha dado un buen testimonio. Es imposible. Eso es lo que nos quiere decir. Estas vírgenes no están diciendo: ¿sabes qué? Arréglatelas tú. Lo que están comunicando es: ya no hay tiempo, ya es imposible, no se puede. Si tú no te preocupaste en la vida, en el tiempo que era permitido, de tener esta pasión, de tener tu aceite, no puedes venir a pedirnos los prestados. Esa idea de tener una obediencia express y de tener un arrepentimiento instantáneo, cuidado con ese mensaje, porque muchos están descansando en la idea: bueno, si Dios es bueno y al final de cuentas nos va a perdonar, ¿sabes qué? Yo voy a darle rienda suelta a la vida, voy a satisfacer mis pasiones. Al fin y al cabo, cuando llegue el Señor, Él es bueno, yo me voy a clamar, voy a arrepentirme y Él me va a aceptar. No, aquí está diciendo:
Cuando llega este momento, tú no puedes ir y tener en esos momentos un arrepentimiento expreso y decir, Señor, perdóname. Dice que es demasiado tarde. No puedes tener esa fe instantánea. Continuando, Mateo 25:10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y mientras Raúl nos comparte un canto hermoso para ministrar, quisiera hacer una oración. Quisiera pedirte que cierres tus ojos. Y platiques con Dios. Señor, gracias por la oportunidad que nos das en este lugar, como lo haces en millones de lugares alrededor del mundo, en donde se abren las puertas de templos hechos de piedra para recibir a hombres y mujeres a escuchar tu palabra. Yo quiero pedirte en humildad, permite que este rebaño pequeño que nos hemos dado cita en este edificio, podamos estar sensibles en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo para entender en dónde nos encontramos. Si somos de los que todavía estamos fuera, porque no nos interesaba saber nada de ti, ayúdanos, mi Dios, y que este día sea un día de que hombres y mujeres se acerquen a ti y tú los recibas y los perdones. Y al hacerlo, reciban esa lámpara y reciban la responsabilidad junto con los que ya te conocemos y tenemos tiempo sirviéndote, de mantenernos con el aceite que tenga la luz encendida. Ministra la necesidad de cada uno de los que estamos presentes, y al terminar el canto de Raúl voy a subir brevemente para concluir. Maltratado de los rechazados, tu amor te llevó a la cruz. Fuiste humillado, fuiste entregado y crucificado, y todo eso fue por mí. Fuiste, eres y siempre serás el gran Salvador de la humanidad. Fuiste exaltado, rescatado por ti. Fuiste humillado, fuiste entregado y crucificado, y todo eso fue por ti. Fuiste, eres y siempre serás el gran Salvador de la humanidad. Fuiste exaltado, fuimos rescatados por ti. Eres y siempre serás el gran
Gracias por salvarnos. Así siempre vas a ser el más tierno de mis recuerdos. Siempre te daré gracias por morir por mí. Fuiste, eres y siempre serás el gran Salvador de la humanidad. Fuiste exaltado, fuimos rescatados por ti. Fuiste, eres y siempre serás el gran Salvador de la humanidad. Fuiste exaltado, fuimos rescatados por ti. Siempre vas a ser el más fiel.